Bueno, no sé cómo empezar. La verdad es que tengo 13 minutos, tengo que ser estricta. Parece ser que van a empezar a tocar música en cuanto se me vaya el tiempo. Y la verdad es que os tengo que decir que no he venido a inspiraros. Todos han venido aquí y nos han dicho que os inspiremos, que os animemos a hacer lo que nosotros hacemos. En realidad yo lo que pretendo de vosotros es que no lo hagáis. Quiero desilusionaros. Quiero que solo lleguéis los mejores a lo que yo hago, porque ya tenemos suficiente gente mediocre haciendo lo que hago yo. En realidad, yo soy un poco Asperger. Bueno, en realidad sí, bastante. He sido una niña rara. De hecho, lo más parecido que yo tenía, el parecido que me encontraba todo el mundo era Miércoles de la familia Addams, una niña triste, poco interesante, con un asqueroso mundo interior. De hecho, mi primera crisis existencial la tuve con 7 años. Os podéis imaginar lo que era tenerme como hija. Mi hermano era un tío encantador, divertidísimo, contaba chistes, todo el mundo le hacía cucamonas y yo era esa especie de tostón, que llegabas a las visitas, la sentabas en una silla, eso sí, no molestaba. Como hija era maravillosa. De hecho, una vez pillé a mi madre hablando con mi abuela diciendo que estaba muy preocupada porque era muy rara. Y la verdad es que era muy rara, porque pensar en la propia muerte, en la muerte del planeta con 7 años y plantearte la existencia de Dios, quiere decir que tienes un problema grave. Por lo tanto, yo siempre he sido un poco Asperger. Me ha costado mucho leer los sentimientos de los demás. De hecho, lo que para mí era razonable, entendía que tenía que ser razonable para todo el mundo. Y todo esto me hacía perfecta para algo que no tuviera que tener nada que ver con tratar con otros seres humanos. De hecho, en esta foto, quien está mejor preparado para ser abogado teóricamente es nuestro querido doctor Hofstadter. Es un tío encantador, simpático, que hace relaciones, que se lleva bien con los demás, que es empático, que sabe leer en los demás sus emociones. Sin embargo, yo soy Sheldon Cooper. Yo le pongo una bebida caliente a la gente porque es lo que dice la norma social, si están tristes, pero eso sí, que no me lloren encima del hombro porque no sé qué hacer con ellos. Yo he aprendido una serie de habilidades sociales y esas habilidades sociales que yo creía que no eran las más adecuadas para ser abogado, resulta que me hacen una perfecta abogada, aquí donde me veis. Por lo tanto, no, tenéis que imaginar que, aunque penséis que no sois aptos para algo, al final la vida da muchas vueltas. De hecho, yo soy abogada por casualidad. Hay mucha gente que os dirá que para dedicarte a esta profesión te tienes verdaderamente que tener una vocación. Ha hecho mucho daño una película y una obra que se llama Matar a un ruiseñor, esos abogados que se enfrentan a la dura sociedad y que intentan cambiar el mundo porque son muy buena gente. No os digo que no seáis buena gente, haced lo que queráis. En definitiva, soy Asperger, así que me va a dar igual. Pero bueno, es mejor que haya buena gente en el mundo que haya mala gente, sobre todo porque es un concepto que yo puedo procesar, ¿vale? Lo cierto es que cuando yo, aparte de tener crisis sobre la existencia de Dios, también tenía aficiones. Eso sí, unas aficiones raras de niña con el pelo largo y un poco gótica. Y entre esas aficiones, pues me aficioné en la infancia a las ciencias. Yo quería ser físico. Y también me encantaba la egiptología. De hecho, había pensado estudiar historia y acabar haciendo un máster en la Sorbona para irme a Egipto y dedicarme a desenterrar momias, que era otra manera también de no tener que tratar con la gente. Como veis, en definitiva, se trataba de no tener que socializarme mucho. Y lo cierto es que cuando yo estudié, ahora ya no sé cómo es el proceso, pero había que hacer una prescripción, y en esa prescripción tenías que determinar cuáles eran las 3 carreras que querías hacer por orden de preferencia. Y llegué a mi casa y les dije a mis padres que no tenía ni idea de lo que quería hacer, que tenía varias opciones, que la primera era físicas, la segunda matemáticas y la tercera historia. Obviamente, cuando llegué y planteé lo que quería hacer, me miraron con consternación familiar, ¿vale? Porque en la época en donde yo empecé a estudiar la carrera había una crisis económica en este país brutal. Si pensáis que la de ahora es brutal, la de entonces era mucho más brutal todavía. Y se imponía el sentido práctico de la vida, una cosa que se impone mucho en España, el sentido práctico de hacer las cosas porque son prácticas, porque tienen salidas. Y así que sometí a debate, en mi línea de someterlo todo a una absoluta racionalidad, sometí a debate entre mis padres y dejé que ellos se pegaran a ver cuál era la mejor opción. Por un lado, mi padre era un alto directivo de una compañía, un hombre profundamente machista, tirando un poquito iracundo,
que se había pasado toda la juventud juergueándose y no había conseguido acabar la carrera de farmacia, le faltaba una asignatura. Y entonces mi padre decidió que yo tenía que estudiar farmacias para que le pusiera una farmacia a él y pudiera dedicarse a vender, no sé, Viagra o lo que tocase en ese momento. Y entonces, claro, a mí como razón me pareció un poco absurdo que yo tuviera que estudiar la carrera de farmacia para que mi padre se pudiera poner una farmacia. Así que escuché a mi madre, una mujer por la que siento una profunda admiración, os lo tengo que decir desde aquí, una mujer que ha trabajado toda la vida, una mujer inteligente, perceptiva y que además, como dice Isaac Dines en Memorias de África, ve el mundo desde los ojos de Dios. Siempre he tenido una gran confianza en el buen criterio de mi madre y, como ha quedado claro, poca confianza en el criterio de mi padre, de tal manera que mi madre, que era una mujer práctica y que sabía que la situación era complicada, me dijo lo siguiente: hija, estudia Derecho y luego te dedicas a lo que te dé la gana. Porque esa es una de las grandes ventajas que tiene mi profesión, que te puedes dedicar a cualquier cosa. Todos los abogados, todos los que hemos estudiado Derecho, todos, absolutamente todos, y que no os mientan, hemos querido ser otra cosa, ¿vale? Pero luego nos damos cuenta que el derecho está en todas partes. Como dice aquí, nothing comes easy in life, even Santa comes with a clause. Todo, todo está en una ley, todo está en un contrato. Todas vuestras relaciones, incluso las personales, aunque no lo creáis, están basados en un equilibrio de fuerzas, en unas condiciones, en unas normas que te pones con esas personas. A veces no funcionan esas relaciones porque las normas no están claras o porque tú no has leído bien el contrato o no has interpretado bien las obligaciones a las que te comprometías cuando llegabas a ese contrato. Pero, en definitiva, todo es derecho. Todo, el mundo completo está regido por normas que nos permiten convivir entre nosotros, que nos permiten hacer negocios, que nos permiten hacer muchas cosas. De hecho, una de las grandes ventajas de ser abogado es que te asomas al alma humana. Y es una de las grandes ventajas, pero también es uno de los grandes inconvenientes, porque el ser humano, en fin, deja bastante que desear la mayor parte de las veces. Estás con tus clientes en sus mejores momentos, cuando ganan dinero, cuando tienen éxito, cuando han conseguido realizar todos esos sueños que os han contado esta mañana. En esos momentos estamos los abogados. Estamos allí para asegurarnos de que toda esa emoción desbordante esté debidamente escrita y documentada y evitar que toda esa emoción se convierta en desilusión al cabo de los años cuando las cosas no funcionen o no funcionen como ese cliente habría esperado. Y también estamos en sus peores momentos. Estamos cuando se divorcian, cuando se muere un familiar, cuando se pegan con un cuñado por un cenicero, recuerdo de Benidorm, que parece ser que es el elemento más importante de una herencia. Estamos en todos esos momentos y, por lo tanto, los abogados formamos parte de la vida de todos. Y eso te da una visión que, para un Asperger, es obvio, no te da la visión más emocionante de nadie. Y luego están los clientes, queridos amigos. Te toca tratar con clientes que piensan que un tuitero embarazó a mi hija por Skype, con clientes de todo tipo. Tendrás clientes que creen que saben mucho más que tú, que vienen a darte lecciones y tú te preguntas, pues si no necesitas consejo, ¿para qué has venido a un abogado? Si ya tú te lo sabes todo. Clientes que se creen que se van a comprar ese abogado para contarle a los demás lo que tienen que hacer, para que tú muerdas al contrario un poquito y al final consigas doblegar su voluntad. Y tenemos clientes que no entienden lo que les está ocurriendo, que no entienden nada, que entran en bucle, que las emociones le pueden. Y nosotros estamos ahí no para ser emotivos, en contra de lo que se pueda pensar de los abogados. Por eso es tan bueno ser Sheldon Cooper y ser abogado. Porque nosotros estamos para evitar que involucrarnos en las emociones de nuestros clientes y estamos ahí para intentar darles una objetividad y darle la mejor vía posible de solución a sus problemas. Porque normalmente cuando alguien tiene un problema está muy poco capacitado para solucionarlo, porque es muy poco objetivo sobre lo que le está sucediendo y necesita que alguien lo objetivice. Y ese que lo objetiviza somos nosotros, los abogados, esa gente que nos lucramos de las desgracias ajenas por dinero. Porque para esta profesión no vale cualquiera. Quiero que lo sepáis. Quiero que sepáis que para esta profesión ya tenemos suficientes cuñados opinando en el mundo, ya tenemos suficientes casposos, ya tenemos suficientes mediocres. Necesitamos gente con criterio, necesitamos gente con carácter, pero no un bravucón, no alguien que se meta en peleas, no alguien que pierda la objetividad. Necesitamos gente con temple, necesitamos gente con sentido crítico, que no se quede en la superficie de una discusión de Twitter, que no diga lugares comunes o que no tenga plasticidad, que no tenga la capacidad de interpretar la realidad. Porque una de las grandes virtudes que tiene esta profesión es que os van a permitir conocer
lo que queráis. Si os dedicáis al mundo del entretenimiento, sabréis todo sobre el mercado, sobre lo bueno y lo malo sobre el entretenimiento. Si os dedicáis a las nuevas tecnologías como yo, estaréis pegados trabajando con ingenieros en la vanguardia de lo que se está haciendo, de lo posible y de lo imposible. Esta profesión os acercará a todos aquellos ámbitos de la sociedad que queráis acercaros. Y eso es una de las cosas más maravillosas de esta profesión, porque esta profesión te da los mejores momentos de tu vida, mejores que el sexo, y os puedo decir que soy una experta en la materia. Así que si os digo que son mejores que el sexo, hacedme caso. Mejores momentos, pero también los peores. Excepto la muerte de un familiar, esta profesión te da los peores momentos. Son esos momentos en donde te despiertas a las 3 de la mañana con un sudor frío pensando si has metido la pata en un contrato que va a suponer un dineral a un cliente y que lo va a perder. O aquel procedimiento en que no sabes si te ha vencido el plazo o no. Todos en la profesión acabamos chutados de ansiolíticos para superar esto. El que no tenga carácter, el que quiera un horario de 9 a 3, el que quiera tener fines de semana, el que no viva permanentemente pensando en interpretando la realidad con el sentido crítico de un abogado, que no se dedique a esto. De verdad, no lo hagáis. Hay muchas profesiones mucho más sencillas para pagar la hipoteca que esta, muchísimas más, para tener una vida de familia mucho más sencilla que esta, porque además, no solo cuando uno elige una profesión como la mía, tienes que superar la carga de la familia de la que vienes, que todos vosotros tendréis que superar, sino que además tienes que encontrar las personas adecuadas para vivir con ellas y que entiendan que esta profesión es dura y que hay mucho tiempo que le quitarás a otras actividades. Eso no quiere decir que no nos corramos juergas, obviamente, pero eso no lo incluimos dentro de la parte de la profesión. O sí, depende del tipo de profesional. Por lo tanto, no quiero quejas si os dedicáis a esto. Si os dedicáis a esto, no vale apretar el botón de las quejas. Tenéis que dedicaros a esto no con vocación, pero sí con entrega, sintiendo que lo que hacéis es cargar con los problemas de los demás sobre vuestros hombros y solucionarlos, sintiendo el enorme poder que supone que una persona que manda sobre miles de personas entre en tu despacho, intente torearte y al final no sea capaz de ir al cuarto de baño sin que le lleves de la mano. Y ese enorme poder mola mucho, pero también tiene una enorme responsabilidad. Así que si estáis dispuestos a entrar en este duro mundo, a no ser vagos, a ser los mejores, a trabajar con excelencia, bienvenidos a la profesión. Muchas gracias.